Muy buen día para cada uno de ustedes. Les saluda desde la Ciudad de México su amiga Inés Nicolás. Bienvenidos a este espacio que es el estudio de nuestra lección de escuela sabática. Hoy domingo 23 de agosto del 2015 nuestra lección se titula Pedro en Pentecostés. Para comenzar vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial a través de una oración. Oremos. Padre nuestro, alabado y bendito sea su santo nombre. Señor, le agradecemos porque nos permite nuevamente estar aquí para compartir su santa palabra. Oh Dios, le suplicamos que usted sea nuestro director a través de su Espíritu Santo, que usted hable a nuestros corazones para que nosotros hagamos su voluntad y también formemos parte de este hermoso grupo de misioneros para pregonar su santa palabra. Bendiga a todas las personas que nos escuchan donde quiera que ellas se encuentren y si tienen alguna necesidad, Señor, que usted les pueda proveer. Gracias por todo lo que nos ha dado. En el nombre de Jesús se lo agradecemos. Amén. Bien, Pedro en Pentecostés. Como sabemos, la lección número 9 se titula Pedro y los gentiles. Y entonces nos habla cómo Pedro, en la lección del día de ayer, en la introducción del día de ayer, nos habla cómo Pedro es uno de los principales hombres reconocidos, el cual tuvo esa capacidad, tuvo ese don de llegar al corazón de los gentiles con la palabra de nuestro Dios. Él tuvo esa virtud y fue realmente una bendición de Dios y nosotros sabemos eso porque Pedro, por ejemplo, hablaba ya con autoridad y esa autoridad se la había delegado nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Si recordamos el versículo para memorizar del día de ayer, decía, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. Estas eran las palabras de Pedro. Antes de que nuestro Señor Jesucristo muriera en la cruz, Pedro no pudo haber dicho estas palabras. Pedro aún no había comprendido en ese entonces cuál era la misión de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, les hizo esa gran promesa de este hermoso momento cuando ellos recibirían el Espíritu Santo, y entonces Pedro ahora sentía la autoridad de nuestro Padre Celestial a través de sus palabras, porque nosotros no somos perfectos, nosotros tenemos muchos defectos como seres humanos, pero cuando nos consagramos a Dios, cuando esperamos en Él y que se cumplan sus promesas en nuestra vida, Él es fiel para cumplir su palabra. Así que Él les había prometido un consolador. Y en este entonces estamos tocando el punto en el libro de Hechos, el capítulo 1 y capítulo 2. Estamos tocando los momentos perfectos en los cuales Pedro comienza la misión que les encomendó nuestro Señor Jesucristo. Y no habían pasado más de 50 días cuando se comenzaron a movilizar para que esto sucediera. Nosotros sabemos que cuando nuestro Señor Jesucristo estaba a punto de irse con su Padre, de regresar al cielo, Él les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora sí, el mandato de nuestro Señor Jesucristo era pregonar el Evangelio a todo el mundo. Aquí ya no había judío ni griego, como lo dice el apóstol Pablo, ahora era a todo el mundo. Entonces ellos iban a comprender cuál sería este momento, iban a reconocer cuando el Espíritu Santo descendiera, porque es una promesa que nuestro Padre Celestial les hizo, ¿verdad? A través de nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros vemos aquí como nuestro Señor Jesucristo pues estuvo trabajando en este maravilloso plan, el cual iba poco a poco a enseñarles a sus apóstoles cómo iba a ser el procedimiento, cómo tenían que trabajar, por dónde tenían que empezar, a partir de qué tiempo podían salir a encontrar a los gentiles. Entonces todo este proceso llevó todo un esfuerzo de nuestro Señor Jesucristo, el cual Él se enfocó a entrenar a estos hombres de tal manera que ellos pudiesen dejarnos este gran testimonio a nosotros. Entonces, en el día del Pentecostés, nosotros vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 2,
versos 5 al 21. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Cuando habla de todas las naciones es que venían de toda tribu, lengua y pueblo, como dice la palabra de Dios. Y estaban, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea y en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Siempre hay personas que, lejos de escuchar y creer en la palabra de Dios, siempre van a estar tratando de juzgar, tratando de etiquetar a las personas, tratando de ofenderlas. ¿Para qué? Para que se nos baje ese ánimo espiritual y pues no nos den ganas de seguir pregonando el Evangelio. Pero en este momento, aunque los llamaron borrachos, no entendían ellos lo que estaba sucediendo. Entonces Pedro se puso en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mi siervo y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Esta es una gran promesa que recibieron esos apóstoles, que aquí vemos cómo Pedro se levantó con autoridad y le habló a aquellas personas que pensaban que los discípulos estaban ebrios porque habían recibido al Espíritu Santo. Entonces, ellos comenzaron a hablar en lenguas, pero aquí nos hace una aclaración como cuando ellos comienzan a hablar en lenguas, ellos transmitían el mensaje de tal manera que las personas que no hablaban su idioma podían comprenderlas. Por eso sentían que todos hablaban su idioma. Pero no era así, era el Espíritu Santo que tocó esos corazones de tal manera que ellos pudieran transmitir el mensaje a todas esas personas, porque ahora sí tendría que ser esparcido el mensaje por todo el mundo, por todos los rincones de la tierra. Entonces, la Gran Comisión encontró su primer cumplimiento en el día del Pentecostés. Cuando nuestro Señor Jesucristo da la orden, cuando inicia todo esto, es en el día del Pentecostés, porque es cuando estos hombres se sienten fortalecidos, se sienten acompañados y ya no sienten esa tristeza de no ver cerca a nuestro Señor Jesucristo. Así que el derramamiento del Espíritu Santo tuvo como meta la evangelización del mundo entero en ese entonces. Este derramamiento inicial del Espíritu Santo produjo grandes resultados en el día del Pentecostés. Sin embargo, fue solo un anticipo de los resultados, pues más adelante cómo se verían mucho mayor cantidad de logros de convertidos, porque Dios estaría trabajando con ellos. Entonces, el sermón que dio pues Pedro en este caso contuvo unos pocos puntos principales que siguen siendo válidos hoy. Primero, las profecías y las promesas del Antiguo Testamento. ¿Qué fue lo que mencionó Pedro cuando estos hombres decían, están llenos de mosto, están borrachos? Pedro les dice, ¿acaso no saben lo que dice el profeta Joel? Que en los postreros días
iba a derramar su Santo Espíritu sobre toda carne para que profetizaran los hijos, las hijas, los jóvenes vieran visiones y los ancianos soñaran sueños? Eso lo dice la palabra de Dios. Así que ellos no están ebrios. Ellos tienen ahora el Espíritu Santo porque fue esta palabra dada al profeta Joel y hoy tiene cumplimiento. Entonces nosotros vemos cómo los profetas del Antiguo Testamento se cumplieron, algunos en el Nuevo. Algunas profecías tienen doble cumplimiento, algunas ya se cumplieron, algunas se cumplieron, pero en estos tiempos que estamos viviendo se van a volver a cumplir. Así que algunas tienen dos etapas de cumplimiento. Ya fueron y aparte de la historia y aparte pueden suceder en el presente. Así que nosotros vemos cómo en el sermón de Pedro él hace esta encomendación, pues él recalca este punto del espíritu de la profecía en el pueblo verdadero de Dios. En segundo, Jesús fue exaltado y puesto a la derecha de su Padre Celestial. Y ahora es el Cristo, es el Mesías, es el Señor de todos, es el Rey de Reyes, como nosotros sabemos, ¿no? En Él todos los que se arrepienten y se bautizan, pues sabemos que van a recibir perdón de los pecados. Es así como nosotros nos bautizamos y nos arrepentimos para recibir el perdón primeramente. Aquí vemos cómo Pedro, este discípulo, un gran hombre valiente, pues toma esta posición en favor de las creencias de nuestro Señor Jesucristo. Y él fue llamado por nuestro Señor Jesús para ser un líder sólido en los primeros momentos cuando se estaba fundando la primera iglesia, una iglesia que ya tendría todas sus características que nuestro Señor Jesucristo deseaba, por el cual él invirtió ese tiempo de venir a este mundo. Así que aunque pues esa ciudad o esos lugares eran menos cosmopolitas que ahora, eran menos, pues eran más chicas, no eran tan grandes como las ciudades de ahora, pero de todas maneras nosotros aquí podemos comprender cómo Pedro abrió el camino para que el evangelio entrara aproximadamente a unos 15 países que no habían escuchado la palabra de Dios. Y al predicar a los judíos en Jerusalén, de este modo Pedro usó pues un puente muy importante para llevar las buenas nuevas al mundo del cercano oriente de su tiempo. Entonces vemos cómo él fue abriendo puertas, pero no por sí, sino porque llevaba al Espíritu Santo. Nuestro Padre había cumplido su promesa en ellos y ellos ya habían recibido el Espíritu Santo. Y es por eso que esta lección se titula Pedro en Pentecostés, Pedro recibiendo el Espíritu Santo. Y Dios hace esa misma promesa para cada uno de nosotros. Si nosotros guardamos sus normas, guardamos sus leyes, nos arrodillamos y le suplicamos que cumpla su voluntad en nuestra vida, Él va a derramar a su Espíritu Santo en nuestra vida y nosotros vamos a poder pregonar ese mensaje que a lo mejor ahorita tenemos miedo de pregonar o que a lo mejor ahorita no somos capaces de hacerlo. Pero Dios en su infinito amor, en su infinita misericordia, Él ha prometido que nos puede dar ese poder del Espíritu Santo, siempre y cuando nosotros estemos de rodillas suplicándole a Dios que nos ocupe para su obra, para que así Él pues ya vea su obra cumplida a través de sus siervos, a través de sus misioneros y a través de cada uno de nosotros. Bueno, pues para reflexionar en esta historia del Pentecostés, pues nos refleja una necesidad realmente para cada uno de nosotros, el cual es una necesidad porque sin eso que nos falta, no vamos a poder terminar la obra. Y esa necesidad es recibir al Espíritu Santo también. Pero no lo vamos a recibir si no nos arrodillamos, si no nos congregamos, si no estudiamos la palabra de Dios, si no nos acercamos. Y mucha gente ahorita está esperando que nosotros le llevemos el Evangelio, pero no podemos porque no tenemos el valor de hacerlo tal vez, porque no tenemos tiempo, porque hay muchas razones por las cuales para nosotros pues son justificables y no podemos ir a predicarles. Sin embargo, Dios nos está llamando el día de hoy porque el Espíritu Santo quisiera descender ya mismo para ocupar nuestra mente, nuestro corazón. Y tal vez nosotros no hablemos en muchas lenguas porque tal vez no sea necesario porque vamos a hacer la obra en nuestro país y pues todos nos entendemos y en ese momento muchos hablaron otros idiomas porque
pues no los iban a entender a donde fueran, ¿no? Y la gente se maravilló al ver eso. Entonces ahí nosotros podemos ver el poder de Dios, cómo Él cumple su promesa y Él puede cumplir con nosotros también. Y podemos ser hijos e hijas que profeticen, y podemos ser jóvenes que vean visiones, y podemos ser ancianos que tengan sueños. Pero esto no solamente va a ser que tengan sueños, un sueño común y corriente, sino que va a ser revelación de Dios para edificar nuestra vida y seguir creciendo cada día más. Así que les invitamos a que nos acompañen en esta nueva semana. Les agradecemos el que nos hayan acompañado el día de hoy. Y bueno, esta es una cortesía y producción de Ministerios Live Radio y Noches de Esperanza Ministres. Nuestra página web es www.nochesdeesperanza.net. Pueden visitarla, pueden dejar sus mensajes, comentarios, preguntas. Si tienen algún pedido de oración, con mucho gusto también pueden enviarlo a través de los mensajes. Si Dios nos permite, nos escuchamos aquí, el día de mañana, y les agradecemos el que hayan estado con nosotros hoy. Les deseamos un excelente día y que Dios les bendiga.